Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de las ediciones conmemorativas asociadas básicamente a la producción de la Real Academia Española junto con otras academias de la lengua española de distintas partes de América Latina e incluso me atrevería a decir que del mundo y vamos a ver por qué. Miren, estas ediciones se realizan pues de manera regular. Se comenzó prácticamente con el Quijote, que vamos a hablar prácticamente de él y porque es una edición importante. Vamos a hablar ahora de ediciones y no vamos a hablar sobre libros. Vamos a ver por qué estas ediciones son importantes. Estas ediciones que son pues ediciones que intentan recuperar títulos emblemáticos de la lengua española, que básicamente intentan promocionar el patrimonio cultural de los países hispanohablantes, que en realidad es importantísima. Y pues yo elegí estos libros, a ver si puedo levantarlos, porque pesan un montón. Son estos que están aquí, que son mis 5 favoritos, que verdaderamente a mí me costó elegirlos, porque pues sí tengo un par, no tengo todos, pero tengo un par, no tengo el de Octavio Paz que acaba de salir, que verdaderamente me lo voy a comprar porque me parece fantástico. No tengo el de Cortázar porque verdaderamente se agotó, pero elegí estos 5, elegí que fueran de 5 países distintos. Son básicamente España, Chile, México, Argentina y Perú. De esos 5 libros y vamos a ver cuáles son. Pero antes de que comencemos a hablar de ediciones críticas y de lo importante que son y por qué son mis ediciones favoritas, me gustaría que me regalara un like. Recuerde que cada que usted aplasta el botón de like, lo único que pasa es que llegamos a 4 personas más y hacemos pues, del YouTube un lugar muchísimo más inteligente, más disfrutable, en donde no todos sean pastelazos. Yo creo que también los pastelazos son importantes, pero hay que dejar un espacio para la reflexión y para la inteligencia. Me gustaría que me comentara si conoce estas ediciones, si le gustan, cuáles son sus favoritas, si le gusta leer ediciones críticas y recomiéndeme temas y libros porque verdaderamente yo se los agradezco. Al final, recomiéndame un libro, pues es como un lugar en donde encontramos recomendaciones de todos y al final el canal lo hacemos prácticamente usted, yo y cualquiera que se atreva a recomendar algo para alguien que pueda leer el comentario. También suscríbase, lo venimos haciendo súper bien. Hay un botoncito ahí que es suscribirse. Lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, lo único que van a llegar son notificaciones hablando de estos 25 libros semanales que por lo menos eh, aparecen una vez en su perfil. Bueno, pero ya, comencemos. Miren, esta fue la primera edición que sacó la Real Academia Española para celebrar los 400 años de la muerte de Cervantes. Es un texto crítico con notas, es el texto completo del Quijote, los 2 tomos, hechos por muchos expertos. Vale la pena de lo que yo he leído ahí. El ensayo de Mario Vargas Llosa sobre el Quijote, que es verdaderamente fascinante. Y es una edición crítica que tiene varios ensayos. Estos ensayos básicamente se dedican a celebrar la obra cumbre de Cervantes, pero también la vida. Al final recordemos que gran parte de nuestro español está basado en este texto fantástico de este caballero que se atrevió pues a soñar, a creer que las cosas podían ser distinto. Yo creo que se logra muy bien promover la lengua española. Recordemos que El Quijote es el libro en español más traducido, con muchísimas más ediciones y en realidad creo que cuando alguien piensa en nuestro idioma, evidentemente piensa en Cervantes. Es una edición súper elegante, muy bien cuidada. Yo creo que vale la pena mencionar aquí, no sé si sea, miren, estoy tan loco que yo hago notas de las notas, no sé si alcanza a ver que está subrayado. Esta edición la regalaba el presidente de la República. A nosotros los maestros nos envió Vicente Fox una copia. Vicente Fox no era un presidente, digamos, tan inteligente, pero estuvo bonito el detalle de que regalaran libros de Cervantes, ediciones críticas para los maestros de México. Vamos con un poeta chileno con esta edición, que es una edición bellísima, no sé si se alcanza a ver ahí. Se llama Pablo Neruda, Antología General, que básicamente intenta rendir homenaje a uno de los grandes, a mí me parece fantástico, uno de los grandes poetas de América Latina, y en el Congreso General de las distintas academias de las lenguas hispanas, en el 2010 se decidió básicamente en Valparaíso hablar de la obra de Pablo Neruda. Básicamente es una obra súper bien pensada, esta edición crítica, porque es una obra diversa. Es una obra que se centra básicamente en Neruda como poeta y podemos encontrar ahí prosa, cartas, artículos periodísticos, notas de viaje, sobre todo poesía, y es una cosa que se disfruta de principio a fin.
porque está planeada con la idea de ir acompañando a Neruda cronológicamente y ver cómo va cambiando su creación literaria, que verdaderamente cambió mucho. Y la edición estuvo a cargo de un investigador importantísimo que se llama Hernán Noyola. Y pues sí, centrado básicamente, como les he dicho, en el desarrollo cronológico del gran Pablo Neruda, uno de los premios Nobel que yo valoro y que pues disfruto muchísimo, aunque a veces llega un poco a rozar esto de lo cursi, pero verdaderamente Pablo Neruda es uno de los grandes, grandes. También se ha vuelto una referencia obligada para cualquiera que intente pues, investigar o volverse un poco serio en las temáticas nerudianas. Vamos con esta edición, que es una edición bonita, a mí me gusta muchísimo, afortunadamente conocí como maestros a varias personas que colaboraron aquí. Esta es una edición que celebra los 80 años de Carlos Fuentes, también celebra los 50 años de la publicación de La Región Más Transparente, que recordemos que se publicó en 1958. Esta es una edición crítica y pues, es muy interesante porque varios especialistas trataron de hacer pues, una investigación, curar distintas ediciones y en tratar de que fuera la edición más fiel posible y más interesante y más bien lograda. Tiene, aparte de la novela completa, después de que los digo con mucho cuidado, muy bien hecha, ensayos de Gonzalo Celorio, de José Emilio Pacheco y de Vicente Quirarte, que verdaderamente eran unos genios pues en el desarrollo teórico o inteligente de la obra de Carlos Fuentes. Tiene un diseño súper elegante, como ya les he dicho, muy bien cuidada, se ha vuelto una referencia obligatoria para cualquiera que quiera acercarse a La Región Más Transparente y a la obra de Carlos Fuentes. Es muy accesible y es una pieza de colección, verdaderamente vale la pena tenerla por ahí. Y bueno, este me acaba de llegar, no tiene mucho que lo compré porque me lo encontré en una oferta de Amazon que se llama Borges Esencial. Esta es una obra que celebra los 30 años, o conmemora más bien, no celebra, conmemora los 30 años del fallecimiento de Borges y básicamente es un texto que resalta lo más destacado de Borges. Es un texto que muy interesante porque no solamente está lo del cuento, sino que también incluye poesía y ensayo, que yo creo que es algo que deberíamos de leer porque Borges es muchísimo más que narrativa. A mí me parece como poeta un poeta fantástico y pues básicamente como siempre hemos visto se centró el trabajo en hacer textos relacionados con el tiempo, con la memoria y la realidad y también tiene un sentido cronológico, nos permite ir conociendo el Borges del fervor de Buenos Aires, de los primeros cuentos hasta las últimas grandes creaciones de Borges y vale la pena mencionar que hay dos obras que prácticamente están completas, que son Ficciones y Aleph, y está muy bien cuidada, contiene un texto introductorio que vale muchísimo la pena. El, hay tres ensayos que yo recomendaría, el de José Luis Moore, que es el encargado de la edición, un especialista norteamericano en la obra de Borges, el de Alberto Giordano, también un gran teórico de este gran escritor argentino, y el de Noel Gridich. Y bueno, pues ahí está, yo creo que habría que acercarse, verdaderamente si no conoce a Borges, esta edición que parece muy complicada, en realidad es muy sencilla, muy bien hecha, y entonces si usted quiere leer a Borges, ese es el momento, esa es la edición, y si quiere leer a Borges y volverse un especialista, pues acérquese a los grandes ensayistas que conformaron este fenómeno. Y por último, uno de los grandes autores de la literatura hispanoamericana se llama José María Arguedas con Los Ríos Profundos, que básicamente es una edición conmemorativa que celebra básicamente el nacimiento de esta gran obra, que es una pieza fundamental de la literatura indigenista. A mí me parece fantástica de principio a fin. Yo sé que a veces puede sonar un poco tonto, pero a mí me gusta muchísimo más que Vargas Llosa. Eh, Básicamente es un texto que reflexiona sobre la cultura peruana, tiene una introducción bellísima, unas notas al pie de página que también valen muchísimo la pena revisar porque tiene muchas referencias culturales. Recordemos que parte del texto de repente tiene pequeños guiños hacia el quechua y tiene una tipografía bellísima. Yo creo que, no sé si se alcance a ver, tal vez porque no es una novela muy corta, pero esta edición pues, ha elegido un buen tipo de letra que se puede leer, que se puede disfrutar muchísimo. Está hecha para especialistas, evidentemente, y también para lectores comunes.
Tiene muchísimo de rigor académico y coordinó básicamente la Academia de la Lengua Hispana de Perú. Y hay ensayos fantásticos de Mario Vargas Llosa, de Sergio Ramírez, estos dos premios Cervantes, y uno de ellos ya se ganó el premio Nobel. Y una de las cosas que vale muchísimo la pena en este material es el ensayo que hace François Perroux, que básicamente es una investigadora de la Universidad Nacional de México, que nos permite ver cómo la obra de Arguedas es recibida en el extranjero. Me gustaría, ya para terminar, verdaderamente acérquense, son ediciones bellísimas, todas rondan más o menos los $25 y son todavía muy fáciles de conseguir. Yo les he dicho que, por ejemplo, la de Cortázar es muy difícil, prácticamente se agotó, pero bueno, así pasa. Ya saben, este es el mundo de los libros y me gustaría que me regalara un like. Aplástelo, cada que aplaste usted ese botoncito llegamos a 4 personas más y verdaderamente esto es una cosa fantástica, que podemos llegar a más y más y más personas. Me gustaría que me comentara si conocía las ediciones, qué le parecen estas ediciones de la Real Academia Española, si le parece que aportan muchísimo o que promueven los valores de la lengua hispana, y me gustaría que se suscribiera. Aquí hay un botoncito que abajo dice suscribirse, lo aplasta y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube y pues sí, no tiene ningún costo y lo disfrutamos todos. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Chao.